Tal cual les dije, acá estoy con el gran Osvaldo Peuchner. Tal cual les dije, es ingeniero químico, escritor, humorista, da talleres, da seminarios en el ITBA. Bueno, ha sido desde Chin, un largo camino recorrido, Osvaldo, y realmente se ve la evolución del señor Osvaldo Peuchner, cómo pasa de la ciencia dura, como la ingeniería química, al humor, a la literatura, a la filosofía, psicoanálisis. Vamos a preguntarle. Hoy, tal cual les dije, vamos a hablar de ese tema tan antiguo y tan actual como es ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Le pregunta Einstein a Freud en dos preguntas para mí fundamentales desde afuera del psicoanálisis, como en la física. ¿Por qué la guerra? Y la segunda pregunta, que todo el mundo la deja de lado y para mí es la fundamental, ¿por qué provoca ese salvaje entusiasmo? Salvaje entusiasmo. Dice el bicho genial de Einstein. Realmente hay que poder observar el salvaje entusiasmo, que es una pasión instintiva, humana, que produce la guerra. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido. Muy bien, el tema es apasionante. Estamos justo sobre el Día del Amigo y parece curioso que no hablemos sobre la amistad, el amigo, el amor, donde está la raíz de todo esto, ni del compañerismo, que es compartir el pan, que son las cosas que habitualmente uno habla en esta época, y que hablemos de la guerra. Pero hay guerra. Entonces, me interesa muchísimo volver a esto, porque fue la primera lectura que me dieron cuando ingresé al MIT. ¿Por qué la guerra? El intercambio de estas ¿En dos... serio? Sí. Primera lectura que te dieron en el MIT. La primera lectura. Cuando estudiabas ingeniería química. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ¿Y por qué? el MIT tiene mucha experiencia en desarrollos bélicos. En ese momento, los famosos misiles Polaris que usaban los submarinos atómicos llevaban un cohete cuyo sistema de guía se había hecho en el MIT y había muchos desarrollos que tenían que ver con eso. Entonces era muy importante hablar de ese tema. Si uno se va a meter, por lo menos que sepa de qué se trata y si se quiere despedir, Así se que aleja. ese era el motivo de por qué la guerra. Sí. En ingeniería química. En ingeniería en general, MIT en ese momento era fundamentalmente ingeniería y ciencias. Después llegó el famoso Sloan School con los Masters en Business Administration y toda esa cosa, pero en ese momento no existía. ¡Qué suerte! Bueno, yo no quiero decir nada porque tengo muchos amigos con el máster, etcétera, etcétera, etcétera. Muy diplomático, Osvaldo. Sí, 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 sí. Pero la pregunta es decir, Einstein es una persona que tiene cosas brillantes, aparte de, él dijo en algún momento que no sabía con qué armas se iba a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta se iba a pelear con palos y piedras. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque suponía que ya en la Tercera Guerra Mundial iba a desaparecer la civilización. Entonces íbamos a volver a la edad de piedra. Y vos sabés que tiene un poco de razón, porque lo que yo noto, Osvaldo,
es un gran avance tecnológico, como lo dije muchas veces, pero una gran involución en el ser humano. Realmente, volvemos al paleolítico, volvemos a la era de piedra, a la edad de piedra. Bueno, Y Einstein ya lo sí, dijo, ¿en qué año dijo esto? y no sé en qué año, no recuerdo. Einstein es un hombre de algunas palabras Atemporal. brillantes, ¿no? Pero él, digamos que él se retira de Alemania en el año 1932. Va con esa pregunta, él ya se va. Freud se queda muchos años más en Viena hasta que se va o lo Hasta llevan. el 38. Claro, se queda 6 años más. Entonces, Era terco. eh, Volaban las bombas, todo, la persecución nazi a los judíos y toda la familia decía, por favor, vayámonos. Y él estaba, yo me voy a quedar acá. Se quedó con 3 pacientes, pero él seguía en su lugar de origen, bueno, un poco trasvasado porque nació en Freiberg y terminó en Leipzig, ¿no? En sí, Viena. sí, sí, Este, y se quedaba. Y hasta que lograron un contacto con Mussolini, ujú, María José Bonaparte, que era sí. alumna de él, y lo obligaron a irse a Inglaterra. Y en Londres se murió al año, en el 39. Claro, él tenía el Sí, famoso... sí, pero se murió por el traslado, porque las 32 operaciones las tuvo en Viena, del cáncer de base de lengua, de Sí. base de parada. Así que era terco, él quería morir donde se había criado. Bueno, la historia, no sé si es la historia folclórica, pero cuenta que 90 analistas se juntaron en la casa de Freud, cuando no estaba Freud, en realidad hicieron una reunión y decidieron que todos ellos se iban a ir al mismo lugar donde fuera Freud. Bueno, Obvio. entonces, bueno, ahora pasan un montón de cosas curiosas y ahora que la mencionas a Marie Bonaparte, de esta relación que tiene con Einstein, él le dice a Marie Bonaparte que Einstein la tuvo toda servida y que en cambio él tuvo que luchar entre la maleza para fundar el psicoanálisis. Freud. Claro, en Freud dice cambio eso. dice que Einstein ya lo había tenido a Newton, que había tenido a este, al otro, por supuesto hay todo un desarrollo. Pero, Einstein hace algo muy raro entre los paradigmas, porque él, en general, uno está en un paradigma, está en el geocéntrico y, bueno, ya no da más ese paradigma, ya las anomalías no sirven, viene la crisis y sale el nuevo paradigma que es el heliocéntrico. En cambio, Einstein lo deja intacto a Newton, él construye su propio paradigma, lo incorpora a Newton y aparte Newton era el genio de los genios, entonces lo incorpora y se está luchando con Gardel, porque Newton era el Gardel de la física. Obvio. Sí, Entonces, claro. entonces aparece un genio, un poeta genial como Alexander Pope y dice, hace una especie de poema diciendo, y nació Newton y se hizo la luz, ¿no? O sea, casi bíblico, mientras que otros decían fue el mejor científico de todos los tiempos, Mira, cosa que fue inmenso porque vinculó esto con lo otro, era un genio, una mala persona, perdón, pero era un genio, tocó todo, ¿por qué mala persona? mala persona porque hizo
muchas trampas, innecesarias porque era Newton, pero a Leibniz, que desarrolló el cálculo al mismo tiempo que él, de una manera diferente, y el pobre Leibniz en Alemania mandaba sus trabajos al Royal Society de Londres, claro. y ahí Newton iba rechazando a través de sus amigos, rechazaba todo lo que hacía Leibniz. Mira, Y Leibniz era un genio, ¿viste? No te digo que era comparable, era un filósofo en serio, bueno, pero Newton, que era tanta grandeza, pero en algún momento le salía esa cosita, ¿no? Todos tenemos alguna cosita. Todos tenemos alguna cosita, pero estábamos hablando de Einstein. De Einstein. Y de las dos preguntas fundamentales que le hace a Freud. Desde afuera del psicoanálisis, el por qué la guerra se lo preguntaba mucha gente y se lo sigue, es actual, se lo sigue preguntando mucha gente. ¿Por qué la guerra? Pero la segunda pregunta, donde él descubre el salvaje entusiasmo que produce la guerra, solo Einstein se fijó, lo subrayó, no lo tomó nadie más. Yo humildemente tomé el salvaje entusiasmo como un goce pasional que produce la violencia, la guerra. Bueno, él cuando empieza su carta, en el comienzo de su carta dice, esto que yo le pregunto, perdón, era el año 1932, ¿qué pasaba en el 32? Porque le habían dado un grant, ¿no? Más o menos, la Liga de las Naciones, a través de un instituto, le había dado la posibilidad de contactarse con alguien para discutir algo que fuera de interés para la Liga de las Naciones. Sí. Ese año está García Lorca inaugura Boda de Sangre. Katharine Hepburn hace Mujercitas. Sopa de Ganso de los hermanos Marx. Göring hace la Gestapo. Y Heisenberg gana el premio Nobel, y Heisenberg va a estar del otro lado en la guerra, haciendo alguna trampita también, porque Heisenberg comete algún error que es inexplicable para un genio como él, para que Alemania no tenga la bomba. O sea que es la obra Copenhagen, tiene que ver con eso. Ahora, Freud dice, la pregunta que yo le voy a hacer es de vida o muerte. Así. Einstein le dice, no Freud. Einstein a Freud. Sí, claro. Estás con dislexia, estás cambiando. Estoy dado vuelta. Newton por Einstein, Einstein por Freud. Estoy viejo, sí. Ya no soy. No, cállate. Bueno, entonces, es una pregunta de vida o muerte. Segundo punto, que no ha podido ser resuelta por la gente involucrada y que ya está desalentada, está pim, pim, pim. Y ahí es donde va a derivar, dice, y aparte, las herramientas que yo tengo desde la física, desde las ciencias naturales, no sirven para entender la voluntad y los sentimientos. Claro. Entonces, por eso recurro a usted. Pero no sirve para eso, pero el que se dio cuenta, aparte de la pregunta fundamental que nos hacemos todos y se hicieron todos, ¿por qué la guerra? Lo del salvaje entusiasmo es que, aparte de que él dice, hablo desde el lugar de físico, ha descubierto al ser humano. Sí, yo creo. Vamos. Yo creo que en realidad acá, si yo tuviera que pensar algo, yo diría que Einstein le da un marco que es una obra de arte para que Freud entre y haga su propia obra de arte y que nosotros podamos recibir la obra de arte. No la hace. Bueno, la respuesta de Freud
es tibia, es más sociológica, hay una tristeza de fondo, evidentemente cuando dice, bueno, es la esencia del ser humano, Sí. es que la esencia del ser humano ya va, es deplorable, va a buscar a la guerra, es parte de la esencia. Sí. Después de Sí. todo lo que estudió, investigó y nos transmitió maravillosamente Freud, Sí. cuando le contesta a Einstein, lo hace tibiamente, casi con resignación. Cuando uno habla de la esencia del ser humano, hay algo de resignación. ¿O será Sí. esto que vos decías que no se llevaban bien Einstein y Freud? No se llevaban bien. Incluso Einstein tiene entre sus famosos dichos, dice, una reunión en la que están todos de acuerdo es una reunión perdida, ¿no? O sea, era un tipo que tenía mucho interés en el desacuerdo, en descubrir cosas. Y en esta carta, Freud le contesta un poco, sí, le habla de las pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte, Sí, le habla de la pulsión destructiva, ya que estamos con el tema, actualmente estamos con la guerra en Ucrania, claro. uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando psicoanalíticamente a estos líderes? En Putin, por ejemplo, uno dice, bueno, es una persona que tiene tanta agresión, que la debe sacar afuera porque si se la consume hacia su interior se destruye en 2 segundos. Claro, pero Einstein lo que marca, que es lo que yo quería subrayar, es que en la pulsión, Ujú. ¿no? En esa satisfacción, se está satisfaciendo un goce erótico. Claro, La segunda pregunta. claro, claro. Eso me parece que humildemente es el descubrimiento de una argentina psicoanalista hace muchos años que soy yo. Todos hablan por qué la guerra y hablan de la pulsión destructiva, pero nadie habla del goce erótico inconsciente que sí lo descubre Einstein y no lo contesta Freud, no responde. Porque cuando vos hablas de Sí, pulsiones aplanás sí, toda la investigación del inconsciente psicoanalítica. Cuando Einstein dice salvaje, sí, salvaje sí, sí, entusiasmo que sí, produce la guerra, sí. salvaje expulsión sexual, ¿no? Bueno, Freud no deja de hablar de el eros y no deja de hablar de las destructivas, como quien dice, lo erótico y lo destructivo. Pero digamos que los dos coinciden en que se necesita una institución internacional con poder legislativo y judicial, que tenga poder realmente. Entonces Einstein dice, porque él le va dando, le marca todo, ¿no? Sí, claro. Entonces le dice, pero para ese caso las naciones tendrían que sacrificar soberanía. Y ninguna nación quiere sacrificar soberanía porque los gobernantes primero son gobernantes, entonces quieren ser poderosos o más poderosos, y debajo de ellos siempre hay gente que lucra con esta... ¿eh? Exactamente, se vio claramente con la pandemia, el COVID y sus derivados, que actualmente siguen los derivados del Mira, Omicron, mira, que la gente ya lo niega, lo reniega, chao barbijo, salvo los mayorcitos que usamos barbijo o tenemos alguna enfermedad, comorbilidad, pero digamos, la gente está haciendo vida casi normal. casi normal, y se olvida
y en los supermercados se pega, se pegotea, ignora todo lo demás. Y se sacan el barbijo. Y yo tengo dos queridas personas que recientemente se fueron. Se Y fueron. por eso. Claro, ¿eh? por el COVID. Un tal- Partieron, se murieron. Sí, sí, se murieron, se murieron. Y también el comercio con las vacunas, los laboratorios, es realmente inmoral, Sí. es antiético. Por eso Einstein dice que la cuarta guerra va a ser con palos y piedras, porque hay una involución, para mi gusto, del ser humano. No hay un avance equitativo con lo tecnológico. No, ahora, Freud le Bueno, tira... dale que me está cortando ya. Ah. ¿Por qué se llevaban mal Bueno, Einstein y Freud? ¿Por qué se llevaban mal? Porque eran dos vedettes. En realidad, yo creo que son dos personas que hablan lenguajes diferentes. Esto es para una película de Antonioni, en que está Mónica Vitti tratando de hablar con un marinero noruego, para decir así, le habla en italiano y el otro no le contesta. Es una cosa así. Pero, ¿por qué no se llevaban bien? Bueno, Einstein era un genio, pero era humano. Él dice, el dedo gordo del pie está simplemente para romper el calcetín. Entonces yo no uso más calcetines. Sí, bueno. Tenía humor. Tenía humor para tirar al techo. Y bueno. Y a pesar de que estaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que no es la Universidad de Princeton, que era bastante antisemita, era bastante, ¿En serio? la Universidad de Princeton tenía un antisemitismo de base, como todo el Ivy League, Harvard, Yale, todas esas. Entonces, Oxford, Cambridge. bueno, Oxford, Cambridge están en Inglaterra, o sea que ellos ya tenían otro tipo de tradición. Ahora, se crea en el año 1930 el Instituto de Altos Estudios de Princeton, que no está al lado, para que puedan ingresar los científicos judíos y de otras yerbas. Y hoy hay dos argentinos que son subnobeles. Yo lo conozco a Matías Aldarriaga, que me llevó por cada lugarcito. Entonces me mostraban, hasta en las paredes hay pizarrones porque se les puede cruzar por la cabeza algo y se ponen a escribir, pero ahí solamente hacen estudios, ellos no enseñan. ¿Y no quién hacen es el docencia. otro que no tenemos que terminar? Maldacena, son dos genios, ¿sí? Maldacena y Saldarriaga son dos. ¿Cómo agradecerte, Osvaldo? No sé, qué sé yo, me pueden dar algo, hay comida, No sé, no. Gracias por la invitación, gracias al señor director que está con una suma paciencia y que bueno, gracias por todo. Gracias a vos, realmente sos como un torrente de cultura colocado así naturalmente, como debe ser. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a vos. Luego de esta finalización de este diálogo, que espero hayan disfrutado igual que yo, vamos a las reflexiones finales como siempre. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos.
Difícil las reflexiones finales, pero no imposibles. Realmente estas dos preguntas que le hace Einstein a Freud en el 32, que Freud responde, es ¿por qué la guerra? Que nos preguntamos todos, pero ¿por qué produce ese salvaje entusiasmo? Y creo que ahí está el enigma, el salvaje entusiasmo que produce la guerra. Salvaje es lo salvaje de lo inconsciente, es lo pasional, es lo pulsional, más cerca del instinto que del deseo. Sin embargo, tenemos actualmente una guerra actual y como decía Peuner, que decía Einstein decía, la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Quiere decir que lo que muchas veces les dije, que hay un avance tecnológico del que todos disfrutamos, no pasa lo mismo con la evolución del ser humano. Yo veo una involución en el ser humano. Y Freud, en la respuesta a Einstein, termina diciendo casi resignadamente, es la esencia del ser humano. Nos vemos.